Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Una bendición para mí, un gozo, un privilegio el poder dirigirme a ustedes en esta mañana y poder reflexionar, poder meditar sobre algo que pareciera que lo acabamos de meditar. Toda la semana pasada estuvimos meditando seguramente cada quien en su casa y en diferentes temas que hemos podido tratar sobre ese últimos días de Jesús con sus discípulos y con esa trayectoria que sufrió él, tanto en los juicios como en la sentencia que tuvo. Y luego nosotros el domingo estuvimos hablando sobre que el poder del Cristo resucitado era tal que había llegado hasta imponerse a cualquier obstáculo. En este caso hablamos de lo que la Biblia nos mencionaba sobre las puertas cerradas, sobre esa habitación en la cual los discípulos de Jesús y probablemente otros estuvieron allí guardados, encerrados, pero que Jesús atravesó esas puertas para hacer algo que ya meditamos la semana pasada. Hoy quiero regresar un poquito al momento de Jesús en la cruz. Y quiero regresar por dos razones. La primera, porque me hicieron una pregunta y pude entender que había algo en el corazón de algunos que no se había comprendido totalmente. Y esto tiene que ver con salvación. Y esto tiene que ver con certeza de vida eterna, con perdón de pecados. Y por eso es que quiero que reflexionemos así rápidamente en esto. Mencionaba sobre el hecho de que la Biblia nos dice acerca de estos eventos que sucedieron en la vida de Jesús. Y toda la Biblia, todos los evangelios principalmente, están llenos de esos relatos maravillosos de la vida de Jesús. Desde el momento en el cual una luz, una estrella, se posó en Belén, y a partir de ese día, la luz de Jesús inundó y fue transformando y fue llegando a todo el pueblo. Luego la Biblia nos menciona cómo ya Jesús en su ministerio, él pudo hacer tantos bienes, como dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos, se manifestó en personas que aún estando ya sin vida física, él les dio vida. Cómo él alimentó a multitudes de manera milagrosa. Y cómo tantos hombres y mujeres encontraron esperanza en las palabras, en la enseñanza, en la explicación de la misma palabra que ya tenían escrita ellos. Pero de repente hay un enorme cambio en los temas de Jesús. Y estos cuadros alegres, llenos de vida, llenos de luz, como que se convirtieran en cuadros más oscuros, ¿verdad? Pareciera que sucede lo inesperado para toda la gente. Para Dios no, ni para lo que Dios había planificado. Pero para toda la gente como que estos cuadros cambian de colores brillantes a colores oscuros. Y entonces ya vemos a un Cristo sufriendo. Ya vemos que un Cristo que sufre los horrores de la crucifixión. Lo vemos cargando una pesada cruz y más adelante, colgado en esa cruz, en medio de dos malhechores. Contemplamos a Jesús recibir una serie de insultos,
burlas, vejaciones, escupitajos en su cara y tantas otras cosas. Y finalmente, ¿qué es lo que quiero reflexionar? Porque quiero que quede grabado en la mente de todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo, y aún en aquel que aún no puede entender por qué el Señor Jesús dijo eso. Finalmente, allá en la cruz, dice la palabra, lo escuchamos gritar con las últimas fuerzas que le quedaban físicamente: consumado es. Y estas palabras fueron pronunciadas con tanto énfasis, con tanta intensidad, porque Él quería manifestar a todos los que estaban ahí y a los posteriores, a los que iban a poder leer y estudiar sobre este momento en el plan precioso de Dios para la salvación del hombre. Dice la palabra de esta manera: y cuando, versículo 30 del capítulo 19 de Juan, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Estas dos palabras significan mucho más que las últimas palabras en la vida de Jesús. Significan mucho más que el final de la agonía física. Significa mucho más que ese sufrimiento que acababa de experimentar. Consumado es, se trata de dos palabras que tuvieron y hasta el día de hoy han tenido significado diferente para muchas personas. Pero vamos a tratar de analizarlo así rápidamente. Y la primera cosa que yo veo es que, ¿cuál fue la interpretación de los discípulos? ¿Cuál fue el significado de los discípulos de esas palabras? Cuando vemos el cuadro posterior en la Biblia de los discípulos, casi podríamos decir que los discípulos, esas palabras, para ellos fue como palabras de derrota. Lo que ellos habían esperado, lo que habían vivido, por lo que habían seguido a Jesús, parece que se hubiera terminado. Según la Biblia, solo un discípulo de los 11 estuvo cerca de Jesús ahí, en todo ese proceso que él pasó. Y él fue el que seguramente llevó el reporte a los discípulos. Imagínense la confusión de ellos cuando Juan les narró los hechos en la cruz. Y cuando estaba terminando su relato, como aparece en el versículo 30 que ya leímos, dice: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El mismo Juan no podía creer lo que acababa de presenciar. La idea de su Señor, la idea de Cristo, muerto en la cruz, muerto en manos de sus enemigos, iba totalmente en contra de todas las expectativas que ellos tenían. También sabemos que el ánimo de los discípulos no era nada optimista. Por eso es que estaban escondidos. Pero cuando escucharon el reporte de Juan, estaban sentados, seguramente en silencio, cabizbajos, con los ojos fijos, o en el suelo, o en el techo, escuchando las palabras de Juan. Y probablemente cuando terminó Juan la narración, nadie se movió.
Y me puedo imaginar a Pedro sacudir su cabeza diciendo, ¿y eso es todo? Eso es lo que ganamos con todo lo que hemos hecho. Dejamos nuestros hogares, dejamos nuestros trabajos, y solo para esto. Ahora estaban incluso con miedo. Y probablemente alguien puede haber dicho, mejor nos hubiéramos quedado pescando. Con toda seguridad había ese sentimiento de tristeza, de frustración. Ahora, Lucas capítulo 24, versos del 13 al 21 dice, aquel mismo día, este es otro de los pasajes que tuvo lugar en ese día, ¿verdad? Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de quién van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Se puede notar inmediatamente en la narración bíblica la amargura de sus voces, la amargura de sus palabras. Era como que si estuvieran diciendo, teníamos grandes sueños, grandes esperanzas, pero ahora todo se ha ido. Nos hemos quedado sin nada. No hay nada que hacer. Si algo iba a suceder, ahora ya es demasiado tarde. Pues ya han pasado 3 días. Consumado es. Probablemente para los discípulos, en ese momento, esas palabras eran palabras de derrota. Como si se hubieran apostado a todo a Jesús, como que hubieran apostado todo lo que tenía a Jesús y hubieran perdido. Así estaban los discípulos. Pero ¿cómo estaban los enemigos de Jesús? Los enemigos del Señor cuando escucharon esas palabras. En la Biblia descubrimos cada vez que leemos acerca de la vida de Jesús, en cada paso de su vida, que su vida fue siempre una batalla a muerte contra el enemigo, contra Satanás. Satanás movió a Herodes para que matara a todos los bebés, a todos los niños en Belén, para poder matar a Jesús. Luego lo vemos personalmente tentando a Cristo en el desierto, retándolo a que se aventara desde la cima del templo para demostrar lo que él era.
e incluso podríamos ir para morir. Luego vemos cómo el mismo Satanás llegó con engaño, como siempre lo hace, a Pedro para convencerlo de que instara a Jesús a que no muriera en una cruz. Finalmente vemos cómo entró en Judas Iscariote para traicionar y vencer a Cristo y venderlo a sus enemigos. Y aún los mismos rechazos de la misma gente que había recibido tantos beneficios de Jesús, que habían escuchado sus palabras y que en esos momentos podían decir: nadie nos ha hablado como tú. Ahora, sin embargo, la Escritura nos aclara que lo que la cruz representó a los enemigos de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, versos 7 y 8 dice: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando vemos todos los eventos y los tratamos de analizar según la mente humana, casi podríamos decir que Satanás como que saboreó su triunfo al ver a Jesús en la cruz. Y creyó haber destruido el plan de Dios, que era para salvación de los hombres. La misma traición del pueblo judío, que aparentemente fue lo que envió a Cristo a la cruz. Los soldados romanos, los que pusieron los clavos a Jesús en la cruz. Pero Satanás seguramente se quería echar el crédito de todo lo que para él significaba triunfo. Pero cuando Cristo gritó en la cruz: consumado es, queriendo decir que cualquier otro sufrimiento sería en vano. Probablemente Satanás pensó que había sido el triunfador. Pensó que había derrotado al Señor. Pensó que el plan de Cristo había fracasado y que sus planes prevalecían sobre los de Cristo. Pero este gozo solo le duró poquitas horas. Su desengaño fue terrible. Su pensamiento de triunfo se volvió una pesadilla con la que él seguramente no contaba. Pero para el Padre de Jesús, para Dios Padre, ¿qué significaron esas palabras? Palabras de cumplimiento. El versículo 23 y 28 y el versículo 36 repiten una frase muy interesante. Y dice: para que la Escritura se cumpliese. O para que la Escritura se cumpliera. Todas las profecías, todas las demandas de la ley se habían cumplido. Jesús dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todas las profecías con relación a Jesús, todas las profecías con relación al propósito de Jesús y al sufrimiento de Jesús se estaban cumpliendo. Como nunca antes, todas las exigencias de Dios, quien es 3 veces santo, se estaban cumpliendo totalmente. Ningún solo hombre
había podido cumplir ni siquiera la ley de Dios. Todos habían fracasado, pero Jesús fue el único que llevó una vida plenamente recta ante los ojos de Dios. Si para su Padre fue el cumplimiento de su plan, la paga del pecado se había cumplido por completo. El precio del pecado del hombre había sido pagado. Y esto, hermanos, es algo que tenía que ver con esas palabras. La paga del pecado es muerte. Y la muerte de Cristo había cubierto el precio total de tu pecado y de mi pecado. Eso es lo que el Padre estaba viendo. El cumplimiento del propósito maravilloso de amor de Dios para la humanidad. La muerte de Cristo fue el pago total. Era imposible que hiciera falta algo en el pago del precio de ese pecado. No había manera de pagarlo de otra forma. Consumado es. Para Dios Padre significaba que no se puede hacer nada más, ni se necesita nada más para asegurar la salvación de los pecadores. Y ojo, hermano, para el que me hizo la pregunta, si usted ya ha puesto su confianza en Cristo, si usted ya está seguro que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario tenía que ver con usted, así como tenía que ver conmigo, y pudo decirle al Señor: gracias, Señor, por haberme sustituido en la cruz, y que el precio de mi pecado lo sufriste tú y lo pagaste tú. Pero eso para Dios Padre significaba el pago total de su pecado y de mi pecado, y del pecado de todo aquel que puede poner su confianza en Cristo. O sea, consumado es significa que no se puede hacer nada más, ni se necesita nada más para asegurar la salvación. En Hebreos capítulo 10, versos 11 y 12 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria sea al Señor por ese sacrificio y por la aceptación de ese sacrificio de parte del Padre para salvación del hombre. O sea que los miles de sacrificios de antes no pudieron hacer nada, pero nuestro Señor lo pudo hacer con un solo sacrificio, a través de Cristo, una vez y para siempre. Ahora, ¿qué significa para usted como creyente las palabras de Jesús? ¿Son palabras de seguridad? Significa la salvación de suya, considerándose que cree plenamente en la obra maravillosa de Cristo Jesús. ¿Está usted totalmente seguro que al poner su confianza, su fe en Él, es salvo? Cristo lo hizo absolutamente todo. La Biblia enseña claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y como la sangre de Cristo fue derramada, entonces en la cruz Cristo pagó y compró todo lo que los pecadores necesitábamos y estábamos con deuda con Dios para ser salvos. Cristo compró y pagó todo el precio de nuestro pecado. Cristo dijo: mi vida pongo por las ovejas.
Él vino a salvar lo que se había perdido. Y las maravillosas noticias que podemos encontrar en ese momento en la cruz son que Cristo tuvo el total éxito en lo que se propuso hacer. Así que el que se había arrepentido de sus pecados y creído en Jesús como su Señor y Salvador, puede oír las palabras de Jesús como una garantía de su salvación. Pues todo ya lo hizo el Señor en la cruz. Lo único que hicimos nosotros fue recibir ese regalo que fue dado por gracia. Todo depende de Él. Por eso la gloria toda es para Él. Y hermanos, el creyente ahora no está tratando de ser salvo, sino que sabe que todo ha sido pagado, todo ha sido cumplido por Jesús. Pero hay muchos cristianos, y por eso era la meditación de hoy, que dicen haber creído en Jesús, pero pasan todos los días preocupándose por si Dios verdaderamente los ha aceptado. Nunca están seguros de su relación con Dios. Y por eso viven atrapados en el desánimo. Viven atrapados en el desánimo que produce el fracaso ante las tentaciones. Se han olvidado que la palabra dice que somos aceptos en el amado. No en lo que usted y yo hacemos, sino somos aceptos en la obra de Cristo, en el amado, en Cristo Jesús. Cuando Él dice consumado es, significa que Dios nos ha aceptado completamente. Ahora, podríamos derivar muchas cosas más y tendríamos que entrar en otro pensamiento. Pero recuerde algo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice ese versículo, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, esto es para nosotros, certeza, seguridad, confianza, adelante, victoria. Pero para los que aún no han aceptado a Cristo, son oportunidades de salvación. La muerte de Cristo es la única solución para la necesidad más grande de todos los hombres: el perdón de sus pecados. Todos los pecados, dice la palabra, que son perdonados cuando ponemos nuestra confianza en la persona de Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz del Calvario. El único pecado que no va a ser perdonado es rechazar a Jesús. No hay ningún pecador, por más ruin, por más vil que sea, que no pueda ser perdonado. Si viene a Cristo necesitado. Tal vez, y como ha pasado muchas veces, alguien piensa, soy tan malo que no puede ser que se me perdone. Pero Cristo dijo, el que viene a mí no le he hecho fuera. Venid a mí, todos los que estáis cansados, y yo os haré descansar. Consumado es. Eso indica que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse. La Biblia enseña que el hombre sin Cristo está muerto, como cualquier otro que está sin vida. No puede hacer nada para revivir. Necesita recibir la vida de afuera. Por eso la salvación es una obra terminada. Y no es un proyecto que uno puede hacer por uno mismo. O sea, incluso
tengo que agregar, las buenas obras no pueden ganar la salvación. Por más sinceras que sean, por más devoción que se le pueda poner, eso no puede pagar sus pecados. La muerte de Cristo tiene una razón muy sencilla. Murió por nuestros pecados, no por otra cosa. Nuestros pecados lo llevaron a la cruz, pero Él triunfó en la cruz y lo manifestó a través de su resurrección. Cuando Él dijo consumado es, no había absolutamente nada que hiciera falta para que el hombre pudiese alcanzar ese regalo maravilloso del perdón y la salvación. Concluyamos. Entonces, ¿qué significado tiene para usted las palabras que Cristo dijo allá antes de entregar el Espíritu? Consumado es. Si no tenía la certeza de la posibilidad del perdón de pecado, hoy usted puede estar seguro que así como se cumplieron todas las profecías, que se cumplió toda la palabra, que Dios el Padre aceptó ese sacrificio como el pago total del precio de su pecado y de mi pecado, y que Cristo se lo está ofreciendo: venid a mí todos los que estáis cargados. Usted lo puede recibir el día de hoy. Si usted está luchando en medio de alguna aflicción, de alguna tragedia, de algún dolor, de algún desánimo, de alguna tentación, estas palabras de Jesús, consumado es, le deben dar aliento y esperanza. Cristo no solo murió para que tengamos vida eterna, sino para que vivamos en esa vida eterna desde este momento con Él. Que tengamos la certeza de que Él está con nosotros y que a pesar de nuestras imperfecciones y a pesar de las aflicciones, podemos vivir gozosos en medio de esas situaciones. Y si usted se está esforzando por servir a Dios, consumado es, son un llamado a continuar perseverando en la gracia del Señor, que un día efectuó la firma de esa salvación en la cruz. Esas palabras nos deben llenar de gratitud, de agradecimiento por esa obra que Él hizo por nosotros. Son palabras que nos deben animar a seguir firmes hasta que Él venga. Sí, la salvación está concluida. La oportunidad de disfrutar de esa salvación es para todos. Los que ya la hemos recibido, disfrutémosla y dispongámonos a servir y a compartirla. Y si usted no la ha recibido, hoy es el día de salvación. Solo tiene que venir manifestando su necesidad. Necesita perdón por medio de Dios. Y el sacrificio de Cristo se lo otorga si usted pone su fe en Él. ¿Quiere hacerlo? Ahí en su lugar puede decirle al Señor: Señor, perdóname. Recíbeme como tu Hijo. Yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Consumado es el precio, el sacrificio, el pago de su pecado y de mi pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Y estaremos siempre en contacto para conversar y reflexionar sobre lo que el Señor nos da para a cada uno. Hasta pronto.